Bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal, sobre todo por lo que es la cultura de Grecia Occidental. Hoy vamos a analizar dos temas muy interesantes. En este caso vamos a observar el material preparado por su docente en el sentido de establecer el origen de las polis y las grandes colonizaciones griegas. Entonces, para ello voy a invitarlos a observar y a analizar una de las diapositivas. Son dos temas muy cortos, pero con un gran significado para nuestra cultura, sobre todo nuestra identidad. Entonces vamos a iniciar con la respectiva clase. Vamos con el tema de el origen de las polis. Entonces aquí podemos observar, vamos a establecer la diapositiva y vamos a empezar desde el inicio de Grecia en su tipo cultural. Es así que tenemos el origen de las polis. Como observamos, una polis era una ciudad construida en las cimas de Grecia. Y la principal característica es que las mismas guardaban una protección especial y se las conocía como las ciudades amuralladas. En estas ciudades se encontraban de todo: templos, bibliotecas, sala de reuniones en la plaza o el ágora, zona de cultivos, puertos y, lo más importante, que tenían su propio estilo de vida en aspecto de gobierno. Entonces, luego de lograr identificar estos factores, vamos a trabajar un objetivo, que es explicar las diferentes expresiones culturales, cómo estas grandes obras maestras de la arquitectónica mundial se reflejan hacia estos días, y cómo las mismas dan el aporte para que otros estados en el mundo tengan esa iniciativa también de conservar lo nuestro, sobre todo lo que corresponde a cada país. Sobre el sentido de la identidad, un valor que hay que destacar. Tenemos una destreza, como todos nuestros trabajos, es valorar la influencia de este pensamiento. ¿Sería bueno? ¿No tendría mucha incidencia? ¿O faltaría más cosas por descubrir? Entonces estamos llamados a seguir investigando, analizando muchas fuentes que nos darán las respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué queremos evaluar? ¿Por qué la identidad es importante? ¿Por qué maneja ese aspecto fundamental cada uno de los elementos que conforman la identidad? ¿Y por qué cada estado debe sentirse orgulloso de su cultura? Grecia se atribuye a ser una de las naciones de mayor riqueza cultural en el mundo, con el respeto que se merecen otras culturas, en China, Mesopotamia, en la India, pero Grecia se constituye un valor fundamental y será un enfoque especial en esta clase. Entonces, iniciamos con los temas que vamos a analizar en este. Es el origen de las polis y los valores que conformaban las mismas, o se le llamaba como una helade. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a descubrir. El origen de las polis, hay que tener claro que Grecia se encuentra ubicada en la península balcánica al sur del continente europeo. Es decir, que está bañada entre los mares Egeo y Jónico. Y esto favoreció mucho a que Grecia sea un pilar fundamental del comercio naval, por la presencia del mar Mediterráneo y sobre todo del mar Egeo y Jónico. Y eso permitió que se constituyan lugares de acumulación de gente, lo que se llaman las polis. ¿Cuál es el significado de polis? Es la cosa como una comunidad política que se administraba por sí misma. Es decir, que se constituía generalmente por una agrupación urbana de un territorio. Da el origen a lo que son las urbanizaciones de tipo urbano, y la gente de lo rural buscaba siempre la parte central para trabajar. Y ahí el punto a discutir. Entonces empezaba a sobrepoblarse. La sobrepoblación hacía que esto permita de una u otra manera mantener un nexo de vinculación. Dentro de estas polis tenían su gobierno, sus leyes, su cultura, su dios y sobre todo sus hábitos de convivencia. Eran unos complejos urbanos donde
existían zonas de cultivo, viviendas, edificios, plazas para reunirse, para presenciar obras de teatro y sobre todo, cada miembro pertenecía a una misma identidad cultural, religiosa, política. Y surge el Helade. Como observamos en el gráfico, el Helade se extendía desde la isla del Peloponeso hasta el oriente de Asia. Toda la franja amarilla es la que constituía esa gran Helade. Y en cada uno de los estados existía siempre una polis. ¿Qué valores se forjaron dentro de estas ciudades? Pues la lengua, la religión y las fiestas panhelénicas. La lengua es muy importante porque ellos con su estructuración de su vocabulario y sobre todo de su alfabeto, tenemos que son los gestores de ese gran abecedario griego, que cada letra significa algo muy importante. Se trasladaron las primeras obras de tipo literario, como son la Ilíada y la Odisea. Y también existen las gestas heroicas de Troya y el viaje de Ulises. La religión. Los griegos hacen ver lo que es el arte y sobre todo la mitología griega. Zeus, Afrodita, Atenea, Dionisios, entre otros. Y cada uno mantenía su respeto y su templo en cada polis. Y para dar trayectoria e importancia a esto, se celebran las fiestas panhelénicas, que son los Juegos Olímpicos que conocemos. Se celebraban en Olimpia. La característica es que durante 7 días se suspendía todo tipo de actividad. Si entre estados existía una tregua política o militar o de guerra, se suspendía por 7 días y luego volvían a los conflictos. Y nadie podía hacer nada. Y más bien, los que organizaban en Olimpia los Juegos tenían que proteger a los deportistas y llevarlos a Olimpia para participar. Diferentes disciplinas, triatlón, lanzamiento de disco, lucha olímpica, entre otras disciplinas. Y por lo tanto, recibían como premio una corona de olivo y el respeto de la gente. Ese era el premio. Ahora los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años, les dan una presea dorada de oro, y entonces, pero en ese tiempo no peleaban por el metal, sino por el honor. Durante 7 días, en el año 776, donde se celebran los Juegos Olímpicos, en honor al gran dios Zeus, que ellos eran el padre de los dioses. Ahora, nosotros observamos en las imágenes el gran Helade, que es la gran extensión de Grecia, desde Europa hasta Asia Menor, y la constitución de las polis. Es decir, que cada poli tenía 6 elementos: un templo, una ágora, un teatro, una muralla, olivares y puertas. Es decir, que en el templo era destinado al dios que ellos adoraban. En el ágora era el sitio de reuniones populares. En el teatro, la manifestación cultural. Las murallas era la protección de la ciudad de fuerzas ajenas o extranjeras. Los olivares eran las zonas de cultivo y los puertos eran donde se mantenía la relación comercial. Es decir, que Grecia empezaba a mantener un desarrollo de tipo económico y comercial por la presencia de los mares que anuncié en la diapositiva anterior. Observamos claramente lo que es Grecia de hoy. Esas grandes muestras arqueológicas que nos dejan un gran sentido cultural. Observamos el Estadio Olímpico de Grecia, la polis de Atenas, en cada muro de Grecia, como podemos observar ahí, del estadio olímpico, las figuras se impregnaban en la pared para demostrar las disciplinas que favorecían. También tenemos lo que es el teatro y sobre todo el reconocimiento a Homero, que es un gran gestor de la literatura griega e universal. Y vamos a terminar esta primera clase con lo que nos decía el gran filósofo Séneca, que habla del miedo y de lo difícil que es cuando uno quiere afrontar una situación. Él, en cambio, manifestaba lo contrario. Nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Es decir, que si nosotros no nos proponemos y no lanzamos nuestro espíritu a conquistar lo que queremos, lo difícil lo hacemos nosotros mismos.
Entonces, miren, ese gran pensamiento a interpretar. Entonces, hemos terminado esta primera parte. Vamos a estudiar lo que es la continuación, que es la colonización griega. ¿Por qué? Siempre en un aspecto positivo tiene que ver algo negativo. Por lo tanto, vamos a proyectar lo que es las colonizaciones griegas. En este, observamos que los mismos elementos de evaluación anterior, objetivo, se trabajan. Lo que sí vamos a entender dos temas diferentes y cortos. El primero que es sobre las colonizaciones griegas y las causas por qué se dio esa colonización. Entonces empezamos a observar en el mapa que tenemos a nuestra consideración que ocurre en las costas del mar Mediterráneo, obviamente en la isla balcánica, en los siglos 8 y 6 antes de Cristo. ¿Cuál fue el objetivo, jóvenes? Que se buscaba otras fuentes para poder generar riqueza. Y entonces fue los metales y la agricultura. Y como tenemos en el mapa, entendemos toda la clase que ellos buscaban para hacer y por qué querían esos sectores. Es decir, que las polis, que construyeron en metrópolis, se extendieron a lo largo de las ciudades. Es decir, si la polis, vamos a dar un ejemplo, Loja quería una extensión, vamos a hablar un ejemplo cercano, Catamayo. Entonces, miren, cómo se extendía la ciudad y tenía su sede allá. ¿Qué hacía? Que se deslindaban las obligaciones y se podían tramitar en otro lado. Entonces, miren cómo los griegos ya pensaban. Por lo tanto, se volvieron estados independientes, polis independientes y buscaron eso. Resultado de este tipo de desconcentración hace de que la identidad cultural empiece a formarse en cada estado. Algo importante de destacar. ¿Cuáles fueron los factores, jóvenes, para que se dé esta gran, de la situación de la colonización griega? O sea, ir a otros lados a colonizar. Obviamente que el aumento de la población, porque la tierra la ocupaban poca gente, pocos eran los que tenían la riqueza en las manos, y eso provocó un enfrentamiento social. La gente no quería vivir en ese sector, buscaba otro, así como ocurre en la actualidad, cuando a veces no se consigue trabajo y hay mucha competencia, buscan otros lados. Y eso ya igual en Grecia. Y sobre todo, las materias primas, ¿para qué? Yo les pregunto. Era para poder empezar de cero y estructurar una nueva base económica. Es por eso que en este diagrama nos podemos entender cómo fue esto de las causas y las consecuencias de esta colonización. Entonces, enfocamos nuevamente la escasez de tierras, la tierra en pocas manos era el factor, y la necesidad de productos nuevos. Eso provocó que hiciese esclavitud, deudas, miseria, que los terratenientes se ocupen más y sobre todo aumentó el aspecto demográfico. Cuando hablo de demografía es el aumento poblacional. Trajo revueltas sociales y reformas sociopolíticas. ¿Qué me decían esas reformas? Que a lo mejor tenían que irse tales personas y quedarse determinadas. Por lo tanto, ¿qué se hizo? ¿A dónde se fueron? A buscar conexiones en el Mar Negro, en la Magna Grecia y sobre todo en el Mediterráneo occidental. Hablamos de la Europa en esa parte occidental. Y aparte de eso, fue que también aumentó otras situaciones. Por lo tanto, existe, al momento de ver esa emigración, la cifra demográfica empezó a bajar y por lo tanto, las actividades económicas fueron reduciéndose y empezaron a darse los primeros rasgos de pobreza en Grecia, algo que de una u otra manera fueron reflejando a través de la historia. Aquí hay un gráfico sobre sobre las causas graficadas de la colonización griega, por ejemplo, el crecimiento de pocas materias, lo que es crecimiento de la población, necesidad de tierras, producción importante de vino y aceite destinada a exportación, necesidad de mejorar sus armas, de sus herramientas de trabajo, por eso fueron a buscar en otros lados donde existía la mejor materia prima. A veces tenían la gran abundancia de producción que no podía venderse entre sí, tenían que buscar otros mercados. Y sobre todo para estructurar un comercio grande
son los fabricantes de las grandes estaciones naveras en el mundo. Y una de esas es la que refleja ese gráfico. Construían enormes barcos de navegación con miles de remos para poder hacerse un país o una potencia en ese tiempo comercial en el mundo. Entonces finalizamos esta clase con lo que nos dice Sócrates. Si una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida, y esa palabra es amor. Los griegos le pusieron mucho amor a sus cosas y nos invitaron a siempre a que amemos nuestra identidad de donde estamos, que no nos sintamos a lo mejor mal porque seamos de esta cultura o no nos identifiquemos, y sobre todo a no acceder a tener otro tipo de culturas o subculturas que no nos corresponden, sino a mantener, a practicar lo nuestro. Y los griegos en eso fueron muy centrados en buscar. Entonces, es lo que tenía que presentarles hoy. Espero que sea de su agrado y cualquier comentario me lo ponen en la barrita de comentarios para poder contestar sus preguntas. Les deseo lo mejor y que siempre piensen en éxitos y nos vemos en otra clase para seguir conociendo más de la historia de este lindo país llamado Grecia. Chao.